Y bueno, y como digo, Khrushchev es como el padre de las casas de la Unión Soviética. Mutati, mutati. Y no hay, digamos, ya las majaderías que decía Gorbachev. Aunque parece mentira que un jefe de Estado escriba un libro como Perestroika. Es una auténtica basura. Bueno, yo disfruté mucho leyéndolo para triturarlo, las cosas como son. Pero es, es un tío tonto. Ese sí que es tonto. Eso sí que es tonto. Aquí leer Perestroika es el pensamiento Alicia. Yo creo que es digamos, el ideólogo, el ideólogo del pensamiento Alicia. Decía Gorbachev que su alter ego era Felipe González. Y me decía, coño, pues mejor le vendría Zapatero. Claro, en ese tiempo no conocía a Zapatero, pero Zapatero sería su alter ego, sería todavía mío. Bueno, entrando ya en la leyenda negra, claro, aquí cuando se habla de la Unión Soviética, se habla de los 100 millones de muertos. No, de la Unión Soviética no, del comunismo en general. Del comunismo en todo el mundo, se hablan de los famosos 100 millones de muertos que dijo en 1997 el libro negro del comunismo. Que al año después tuvo su réplica en el libro negro del capitalismo, que es tan negro legendario y tan basura como el libro negro del capitalismo. Es tan maniqueo, tan uno como otro. Y tuvo claro, 100 millones de muertos en todo el mundo, el comunismo. Claro, entonces se criminaliza. Entonces, el comunismo es como el fascismo, el mal absoluto, punto. Alexander Solzhenitsyn, el autor del Archipiélago Gulag, llegó a decir 61 millones de muertos. Muertos bien, bueno, por hambre y por represión. No muertos por guerra, ya. Hostia, pues si te pones a contar los muertos por guerra, la cifra sería descomunal. Pero no, digamos, 61 millones de muertos pues, por hambre o por represión, lo que fuese. Y en una entrevista aquí en España llegó a decir 100 millones de muertos. Esto es como el póker, veo esos 100 y subo 200. O sea, y aquello... otro historiador inglés, un historiador inglés se llama Norman Davis, lo redujo a 50. Bueno, pues ya ha bajado un poquito, 50. Robert Conquest, en 1968, en El Gran Terror, un libro, digamos, hecho desde la propaganda de la Guerra Fría. Claro, que aquí no es ingenuo, la leyenda negra no es ingenua. Puede ser ingenuo el historiador, no lo sé, pero que la leyenda negra tiene una funcionalidad política. Es prudente, por ejemplo, para Estados Unidos era prudente demonizar a la Unión Soviética. Y decir, mira, nosotros somos los buenos, ellos son los malos. Que tiene, digamos, tiene una funcionalidad política, la leyenda negra. De hecho, Robert Conquest llega a decir, una auténtica burrada, que Stalin, las hambrunas, sobre todo la de Ucrania, el Holodomor, que se conoce como el Holodomor, pues dejó de morir de hambre adrede. Lo dice así, adrede. O sea, porque era muy malo. Adrede, literalmente. Y llega a decir también, claro, y esta cifra de 20 millones, dice Conquest, son 20 millones de muertos. En total son 20 millones de muertos. Pero a continuación añade, posiblemente sean muchos más. Como diciendo, hombre, que es claro, como diciendo, él pensaría, claro, de cara a la propaganda de la política real del imperio estadounidense contra la Unión Soviética en la Guerra Fría. Dice, es que esto de 66 millones o 61 millones de Solzhenitsyn y el otro dice 50, esto es muy exagerado, esto no se lo va a creer nadie, vamos a dejarlo en 20. Y de hecho, 20 a la una, 20 a las 2, 20 a las 3, adjudicado. Porque esa es la 20 millones de muertos por represión, digo, o por hambre, es la cifra, digamos, oficial de la Guerra Fría. Oficial, 20 millones de muertos oficiales. Bueno, oficial, pero no fuera de la Unión Soviética, claro. Y después la cifra canónica. Pues bien, ahora últimamente, a raíz últimamente no, ya hace 25 o 27 años, creo que desde 1990 ya venían historiadores rusos que no son comunistas, por ejemplo, Víctor Zenkov, que ni es comunista ni es stalinista, no es un hombre, parece que no sé qué tendencia política será, pero no es sospechoso en este caso. Pues reduce las muertes políticas por represión a 1.400.000. O sea, hemos pasado los 100 millones o 61 millones de Solzhenitsyn a 1 millón, fíjense la diferencia. Claro, después, sí, ahora seguramente serán muchos más después de hambre. Y bueno, y también en la Unión Soviética a la gente, aunque no lo creamos, moría de muerte natural. Algunos morían de muerte natural, la gente se muere, no somos eternos. Y como digo, la leyenda negra es prudente también por Estados Unidos, pues de hecho le funcionó. Le funcionó la leyenda negra. Y como digo, la España actual está como está por la leyenda negra. Y porque los jóvenes, gente de mi generación,
Bueno, a eso no les habla ya de Hernán Cortés ni de la conquista de América, todo eso lo tienen demonizado, todo eso se creen que es lo más criminal que hay. Bueno, y ya Franco, la gente de mi generación y gente más joven, no digamos, Franco como un vampiro en crucifijo, no se lo menciona. Bien. Por ejemplo, según Zenkov, la época de mayor del Gulag, creo que me parece que lo dejaban 4 millones, 4,5 millones o 5 de presos. Pero actualmente, por ejemplo, en Estados Unidos, actualmente no, hace 20 años, en 1996, cogí el dato para ahí en internet, la población de prisioneros en cárceles en Estados Unidos de 5,5 millones. Pero, en fin, más allá del bien y del mal, yo ni lo justifico ni lo condeno, pero ahí está el dato. Claro, lo que no tienen en cuenta los historiadores negros legendarios, claro, que omiten, es el estado de excepción permanente que vivió Rusia a partir no ya incluso de 1917, sino desde 1914. Claro, que era una situación geopolítica, era lo que Nicholas Berg, uno de los autores del libro del comunismo, quizás que este sea el más riguroso, no sea tan negro legendario, quizás este tenga un poco más de rigor. Pues Nicholas Berg decía que era el segundo periodo de desórdenes. Hasta el primer periodo de desórdenes, que es el siglo XVII, que es con la muerte de Iván el Terrible, no liquidó a los boyardos, y Rusia durante 20 o 15 años, pues fue en el siglo XVII, al principio del siglo XVII, fue un territorio inestable. Pues a nivel de dialéctica de clases, desde 1914, Rusia, y ya lo decía Josip de Maestre en 1811. Josip de Maestre llegó a decir, anunciando lo terrible que sería una revolución popular al estilo europeo en Rusia por un Pugachev de la universidad, el cual vendría a ser Lenin. Y decía Josip de Maestre, no hay palabras para expresar lo que podría temerse. Y Marx, en el New York Daily Tribune, en 1959, decía Marx, decía, régimen de terror, que si en Rusia estallase una revolución burguesa, pues habría un régimen de terror de los siervos de la gleba, semiasiáticos, sin precedentes en la historia. Claro, que una vez que cayese el zarismo, fuese lo que fuese, Rusia iba a ser pues un periodo de desórdenes, y para estabilizar aquello iba a ser muy difícil. Bastante mérito tuvieron los bolcheviques, digamos, y esto lo reconocen también muchos historiadores negros legendarios, que eran los únicos que sabían imponer el orden. Y fueron los que salvaron al imperio ruso digamos, de ser colonizado por las potencias occidentales. Bien. Y a nivel de dialéctica de estados, pues es el periodo de que llamaba Churchill la Segunda Guerra de los 30 años. O sea, si ya a nivel de dialéctica de estados, de clases, Rusia era un polvorín y era un territorio inestable, pues se unía para más Henry lo que había en Europa y en todo el mundo, al fin y al cabo. Y en Japón, en fin, en Estados Unidos, lo que es la Segunda Guerra de los 30 años. Aunque esta ya no solo se restringe a Europa, sino también parte de los 30 años, porque es verdad que lo que el 1 de septiembre de 1939 no fue otra cosa que reanudar lo que en noviembre de 1918 se quedó a medias. Y de hecho el periodo de entreguerra, pues hay también guerras, incluida por ejemplo la Guerra Civil Española. Y fue a nivel, pues, yo creo que Churchill lo dice ahí bien, Segunda Guerra de los 30 años. Claro, entonces una situación tan geopolítica, tan complicadísima, claro, para los puritanos, como decía Luciano Canfora, a los puritanos de la ideología nunca les gustó Stalin. Porque claro, Stalin ya vivía aquí la dialéctica de clase, decía que ha estado la política real. Aquí es todo lo de la revolución mundial, de la extinción del Estado, del fin de la explotación del hombre por el hombre. Estas cosas son utopías, estos son sueños, estos son ideas aurorales, si se quiere. En fin. Bueno, y hablando de esto, que hablaba antes de la historia universal, del problema de por qué la Unión Soviética es un problema de la historia universal, porque la Unión Soviética fue un imperio generador. Bueno, dicen en España frente a Europa que en la Unión Soviética lo dice con mucha reserva, que es un imperio generador, igual que Estados Unidos, también con reserva. Son imperios generadores frente al imperio inglés o imperio holandés. Y fíjense, a nivel de dialéctica de clases, voy a citar a Trotsky,
en la Revolución Traicionada, en 1936, que a Trotsky, pues a nivel de dialéctica de clase, era el mayor enemigo de Stalin, era su mayor enemigo. Y decía Trotsky, en la Revolución Traicionada, en 1936, decía, que reconociendo que la Unión Soviética, aún así, pese al estalinismo, era un Estado obrero. Y dice, los inmensos resultados obtenidos por la industria, el comienzo prometedor de un florecimiento de la agricultura, el crecimiento extraordinario de las viejas ciudades industriales, la creación de otras nuevas, el rápido aumento del número de obreros, la elevación del nivel cultural y de las necesidades, son los resultados indiscutibles de la Revolución de Octubre en la que los profetas del viejo mundo creyeron ver la tumba de la civilización. No hay necesidad de discutir con los señores economistas burgueses. El socialismo ha demostrado su derecho a la victoria, no en las páginas del Capital, sino en una arena económica que constituye la sexta parte de la superficie del globo, no en el lenguaje de la dialéctica, sino en el del hierro, el cemento y la electricidad. Aun en el caso de que la URSS, por culpa de sus dirigentes, sucumbieran a los golpes del exterior, bueno, aquí ya está echando la culpa al otro, cosa que esperamos firmemente no ver. Quedaría como prenda del porvenir el hecho indiscutible de que la revolución proletaria fue lo único que permitió al país atrasado obtener en menos de 20 años resultados sin precedentes en la historia. Bueno, Rusia, digamos, un estado feudal o semifeudal, sí, que ya empezaba al final de la época zarista a industrializarse, pero que en 20 o 30 años pasó a ser una potencia industrial, bueno, la segunda potencia del mundo, solo superado por Estados Unidos. Y ahora, fíjense lo que dice Hitler, el mayor enemigo de Stalin a nivel de dialéctica de estados. Lo dice en las conversaciones privadas de Hitler, que lo editaron en el 2009, Memoria Crítica, también. Se llama Las conversaciones privadas de Hitler. Claro, privadas, de sobremesa o donde fuese, pero claro que no es propaganda ya. Ahí ya, lo que decía, digamos, a sus confidentes, lo que decía sinceramente, digamos. Y fíjense, la cita es tremenda, ¿eh? Hitler, ni más ni menos que Hitler, en la fecha es 26 de agosto, en plena guerra, es decir, para más Henry, en plena guerra, 26 de agosto de 1942, dice Hitler, si Stalin hubiese podido proseguir su obra durante 10 o 15 años más, Rusia se habría convertido en el estado más poderoso del globo. Esta es la marinera, lo dice Hitler. Dice, hubiesen sido precisos 2 o 3 siglos para que cambiase la faz del mundo. Tales fenómenos son raros en la historia. En lo que respecta a Rusia, no se puede por menos que admitir que Stalin ha elevado el nivel de vida de su patria. El pueblo ruso no padece hambre. Se encuentra ahora en fábrica de la importancia de las Hermann Göring Werks en lugares donde hace 2 años solo existían poblados desconocidos. Encontramos vías férreas que no están indicadas en los mapas. Y bueno, incluso encontraban pueblos que no estaban en los mapas. La cita tiene mala leche, ¿eh? Pero es Hitler. No es que está hablando aquí ya de un comunista o un estalinista. No, es Hitler. Hitler dice eso.